El presidente de la Nación, Javier Milei, dijo la inflación va a comenzar a bajar. Habló de la macroeconomía que sigue en orden. Y claro, nos preguntamos si la economía está en orden, ¿por qué sube la inflación? Hablamos de que el riesgo país está a la baja, el dólar también, que hay un orden macroeconómico, superávit fiscal, pero así todo, la inflación continúa teniendo una preponderancia importante en el día a día de los argentinos. Ya estamos en comunicación con Pablo Das Neves, economista, para charlar y analizar esta situación. Pablo, bienvenido, te saludamos Belén Martínez y Nahuel Crescenzo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Belén. Buen día. Buenos días. Nahuel, un gusto hablar con Gracias ustedes. por tu tiempo. Pablo, ¿cómo ves la situación? El presidente dice que la inflación va a bajar. Por el momento no estaría sucediendo. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, yo creo que en realidad hasta el momento lo único que estamos viendo son declaraciones de buena voluntad, ¿no? Porque la verdad que el tema de la inflación, el gobierno ha tratado de establecer una serie de expectativas, Ujú. ¿no? Para convencer al mercado de hacer un sendero descendente de la inflación y el mercado no le está respondiendo. Hace unos meses, cuando envió el presupuesto para este año, en los considerandos decía que la inflación en el 2026 iba a alcanzar el 10% anual, Claro. ¿no? Ya en este primer trimestre llevamos más que el 9,8, con lo cual ya estaríamos cumpliendo digamos, lo que es la expectativa anual. Ujú. Después, bueno, manifestó varias veces que la inflación iba a comenzar en agosto con el cero, ¿no? Y eso tampoco va a pasar. Ujú. A favor del gobierno hay que decir que lo que es el conflicto en Medio Oriente ha Sí. generado una inflación exógena por lo que es combustibles y demás, pero lo cierto es que ya llevamos 9 meses consecutivos Ujú. de inflación al alza y esto está demostrando que el programa económico está llegando a lo que es un cuello de botella, ¿no? Ok. Hasta ahora, las políticas que había aplicado el gobierno, las anclas del plan económico, ¿no? El superávit fiscal, Sí. el dólar, la pax cambiaria, digamos, ¿no? La estabilidad cambiaria y demás, hoy por hoy ya no alcanzan y el mercado le está pidiendo más, ¿no? Entonces creo que sería un buen momento para que el equipo económico del gobierno revise cuáles son digamos, las políticas que tiene que aplicar. Ujú. Sí, porque aparte, Pablo, al menos por las explicaciones que decía el presidente en la jornada de ayer, aumentó la inflación por la guerra en Medio Oriente y la consecuencia en el combustible, por el mes de marzo en cuanto al rubro de educación, que había superado el 12%, y también por la carne. Pero si hacemos referencia, es solo marzo. Y el resto de los meses, que también viene en ascenso, es decir, en abril, ¿qué se espera entonces para una inflación? No, es así. Y también, digamos, en esto lo que te demuestra la evidencia empírica es que el aumento digamos, por la crisis de Medio Oriente, aún no lo terminamos de ver, Claro. ¿no? Claro. Nosotros estamos viendo la inflación de marzo. Mm. Vos calculás que un aumento de los combustibles, ¿no? Se traslada al resto de los Ujú. bienes y servicios con un rezago de aproximadamente 45 días. Ujú. ¿No? Que es lo que tarda de trasladarse el aumento de combustibles a lo que es transporte y logística Ajá. y de ahí al precio del consumidor final. Es decir, todavía no terminamos de ver el componente de la guerra de Medio Oriente, ¿no? Dentro de los precios en la Argentina. Esto es una parte nomás, es la parte de combustibles. Se calcula que cada 10%, ¿no? de aumento del barril del petróleo, los combustibles aumentan un 40%, Mm. perdón, un 4%, es el 40% Ajá. que se Bien. traslada. O sea, cada $10 que aumenta el barril, $4 aumentan los combustibles. Pero eso después hay que ver la última etapa, la Claro. última milla, que es el aumento a través de lo que es logística a los bienes y servicios. Después hay otra cuestión que incluso recuerdo que lo hemos hablado en otra oportunidad, Mm. ¿no? Que es el tema de los servicios públicos. Claro. Los servicios públicos que son precios regulados Sí. venían contenidos, ¿no? Yo venía advirtiendo que había una contención importante y en este mes se habilitaron algunos aumentos Ujú. y Más la bueno, quita de esto también subsidio. impactó. Claro. Claro. Es cierto que el factor, digamos, el ítem de lo que es educación, que fue el ítem que más creció, es Ujú. estacional. En marzo siempre es Sí. estacional. Pero no significa que vamos a ver una deflación al mes siguiente. O sea, Claro. esto también es cierto. Ujú. Es un pico. Pero bueno, a mí me sigue preocupando, por ejemplo, que la inflación núcleo Ujú. sigue siendo elevada.
¿no? La inflación núcleo no baja y sobre todo que el componente alimentos sigue teniendo un peso importante, ¿no? Y sobre todo lo que es la carne. La Yo escuchaba, inflación por núcleo, ejemplo, perdón, Pablo, es la que hacía referencia el presidente, Sí. ¿no? Haciendo hincapié en el porcentaje 2,5% promedio. No, dio más, pero lo que pasa es que el presidente hace o sea, la inflación núcleo dio 3,2, Sí. ¿no? Por debajo del índice general. Pero ¿qué pasa? El presidente le quita el aumento de la carne Ok, a la inflación núcleo porque por eso dice el que es 2,5 estacional. dijo. Ujú, bien, Claro, por eso dio 2,5. A claro, ver, también eso es un juego de palabras, ¿no? Porque claro. también yo he escuchado a algunos economistas que agarran y dicen, bueno, pero si vos a la inflación le sacás el porcentaje de la inflación global y le No, bueno, sacás la carne, pues y claro. no sé qué, sí, bueno, Y no, es no es la como, gracia. Claro. claro, yo ayer, por ejemplo, lo escuchaba, perdón, lo leí en Twitter a un economista Aracre Ujú. que manifestaba que él estaba contento porque en realidad la inflación núcleo sin la carne daba 2,5. Bueno, Claro, pero Bueno, la pero si gente le come sacamos también carne. vos le educación sacás. también va a dar menos. No tiene sentido. Claro, si vos le vas Claro, sacando alquileres, claro. educación, servicios, sí, en algún momento la inflación no te da nada. Claro. Pero bueno, hoy por hoy la inflación está alta, es el noveno mes de aumento de, digamos, de la inflación Sí. y realmente creo que está dando una señal donde deberían ajustar algunas cuestiones. Y todo esto se da en un contexto de ajuste, porque al mismo tiempo están aumentando las tarifas de todos los servicios, se están quitando subsidios, se están cerrando diferentes organismos públicos. De hecho, Luis Toto Caputo le pidió más recorte a todos sus ministros, pero así todo la inflación sigue en alza. ¿Qué cambio tiene que hacer el gobierno? A ver, el gobierno está convencido, digamos, sin ser demasiado técnicos, el gobierno está convencido en que la inflación tiene que ver con básicamente lo que es la emisión monetaria, y la emisión monetaria tiene que ver directamente con el financiamiento del Tesoro, es decir, con el Ujú. financiamiento del Estado. Entonces, ajustan por el lado del Estado, no emiten y la inflación bajaría. Eso hasta el momento ha dado resultados parciales. Y esto es lo que estamos viendo. O sea, el gobierno no está emitiendo, el gobierno está teniendo superávit fiscal, pero seguimos teniendo inflación alta. Mm. Esto es parecido a lo que en economía se conoce como la escuela del estructuralismo, Ujú. digamos, ¿no? Que básicamente lo que decían es que en Latinoamérica no funcionaban estas teorías porque eran mercados muy asimétricos, ¿no? Con distintos problemas, distintas Claro. fallas y demás. Yo creo que hay un poco de eso, ¿no? O sea, hay una inercia inflacionaria. También hay, vuelvo a esta cuestión, el gobierno hoy por hoy no está generando expectativas en el mercado. No Claro. está generando expectativas, porque el mercado se está cubriendo. El mercado lo que está haciendo, por ejemplo, ahora es dolarizándose. Ujú. El mercado, por ejemplo, hoy vamos a tener una licitación una licitación del Tesoro, Sí. ¿no? Hay que ver puntualmente cuánto rolea de deuda, porque ¿qué pasa? Con una inflación tan alta, el Tesoro argentino lo que está tratando permanentemente es ofrecer instrumentos con una tasa un poco mejor, Sí. digamos, porque si no nadie va a licitar. Y eso también hace una distorsión en la economía. Yo creo Mm. que ahí está el primer problema. Y todo esto pasa por dejar algunas de estas anclas, ¿no? Que el gobierno toma como fundamentales de su plan económico, como es el tema de la estabilidad cambiaria o el tema de el déficit fiscal, y tratar de flexibilizar un poco la Ujú. política, por lo menos para generar mejores Claro. expectativas en la gente. Ujú. Pablo, Luis Caputo va a viajar a Estados Unidos, a Washington, se va a reunir con las autoridades del Fondo Monetario Internacional. La intención es el desembolso de al menos 1.000 millones de dólares. ¿Esto colabora en la economía después local argentina o todo por lo contrario se suma más deuda y lo que ya conocemos? No, no, yo creo que colabora, creo que incluso si algunos planteaban algunas dudas, yo creo que esas dudas no tienen ningún sentido porque la verdad que el gobierno en función de lo que ha sido su alineamiento con Estados Unidos prácticamente tiene al Fondo Monetario de aliado, al Ajá, igual que el Tesoro Americano. Es positivo porque una de las cuestiones que siempre se discutieron sobre lo que es el plan económico es el tema de las reservas, ¿no? sí, Entonces el poder tener más dólares para las reservas es positivo. Yo sinceramente no lo veo como un problema. No, ajá, no, no, bien. creo que ese es digamos, si hay algún mérito, ¿no? importante para reconocerle es que el gobierno tiene bien aceitado las relaciones con los organismos multilaterales de Claro. crédito y Mm. eso genera cierta tranquilidad. Pero más allá de eso, a mí también me preocupa mucho el miedo a la gobernabilidad que tiene este gobierno, ¿no?
los casos que se conocieron como el caso Libra o el caso de Adorni, Corrupción, claro. hace generar algunas dudas en lo que es el nivel de gobernabilidad que pueda llegar a tener el gobierno. Vos fíjate que hoy en día el gobierno está mejor parado, teóricamente, que hace un año, porque tiene más legisladores, tiene más diputados, Sí, tiene triunfó más... en las Sin elecciones. embargo, Sí, sí, claro, tiene post-elecciones está mejor parado y sin claro. embargo, desde el punto de vista de la sensación de la gente y demás, está más débil. Entonces, bueno, ahí también hay que trabajar mucho en lo político. Yo creo que, por ejemplo, el gobierno fue muy inteligente el año pasado cuando lo corrieron a Spert, que Ujú. tenía muy mala imagen, digamos, de la lista, y creo que hoy podría ser una muy buena decisión correrlo a Adorni, que creo que es un salvavidas de plomos hoy para el gobierno. El mercado se está atajando por las dudas, entonces, con esta situación y estos escándalos que está teniendo el gobierno. Sí, al Estado, digamos, el mercado no le gusta, ¿no? Los vaivenes, por así decirlo. Más allá de que el mercado hace dinero con los vaivenes, ¿no? Porque Claro. aprovecha las oportunidades. Lo cierto es que este tipo de cuestiones donde te generan dudas a ver si Argentina va a mantener una economía pro mercado o va a cambiar el horizonte y demás, Ujú, estas cuestiones que el gobierno a veces despectivamente llama riesgo cuca, que es ujú. un término que a mí mucho no me gusta, pero digamos es como lo llama. Sí, Estas cuestiones también son ciertas y hoy por hoy el gobierno, el presidente tiene una imagen negativa muy alta, la credibilidad del gobierno no está bien, y eso obviamente impacta en los mercados, ¿no? sí. Si uno hace un análisis racional diría Argentina está mejor que el año pasado, debería tener un riesgo país en torno a los 300 puntos como lo tiene Ecuador, por ejemplo, y sin embargo no lo tiene. Mm. Y eso yo creo que tiene mucho que ver el componente político, porque la economía siempre se subordina a la política. Ujú. Y encima falta muy poco para las próximas elecciones. Más allá de que uno dice, bueno, pero es 2027, está a la vuelta de la esquina y por lo general todos los políticos están siempre en campaña. Seguramente el foco económico, que es la principal bandera de la Libertad Avanza, será fundamental en esa campaña, ¿no? De cara al próximo año. Sí, y además, no solo que estás cerca, sino que es como que se va acelerando a medida que se va Claro. aproximando, ¿no? Se Mm. entonces también los cuestionamientos, las trabas, la oposición se pone más fuerte. Bueno, esas cosas yo creo que tendrían que estarlas viendo, ¿no? Ujú. Porque realmente, si no, se corre el riesgo de que la economía se desarme, se descontrole, ¿no? Y bueno, y no está bueno tener una economía de estas características en un país con la fragilidad que tiene Argentina, ¿no? Argentina Ujú. no es, o sea, ha tenido todo este tiempo mucha fragilidad, Sí. ¿no? El año pasado, antes de las elecciones, estuvimos al borde de una corrida Sí. cambiaria como Ujú. pocas veces vista, ¿no? Que se solucionó gracias a que apareció el secretario del Ujú. Tesoro diciendo que Estados Unidos iba a respaldar. O sea, si no pasaba eso, realmente yo no sé en qué condiciones estábamos hablando el día de hoy, Claro. porque había una dolarización masiva, la gente se estaba dolarizando, había mucho miedo, todos los clientes Ujú. con los que Ujú. hablábamos estaban dolarizándose, Sí. era una situación compleja. Estuvimos muy cerca de esa situación. Gracias a Dios no sucedió. Ahora bien, estamos de vuelta entrando en ese esquema, entonces Sí. me parece que sería bueno que el gobierno trate de cambiar el rumbo. Ujú. Gracias, Pablo, por esta comunicación con nosotros, muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias.